Me quedo nervioso por estar acá arriba y en estos momentos estoy confirmando que me puse nervioso, así que disculpad, me encuentro o me siento como con ciertas personas como explicando la teoría de la relatividad a él, gente que sabe más que uno, lo cual me parece importante para que den su opinión oportunamente. Bien. Queridos chicos, que son bastantes acá y abajo también, docentes, compañeros, señores diputados, asesores, tengo que agradecer la posibilidad de estar en estos momentos hablando frente a ustedes. Mi nombre es Diego Amato, soy docente de una escuela técnica de la ciudad de Buenos Aires. Realmente no me siento representante, quiero ser representante de todos porque sé que hay muchas voces acá que pueden llegar a opinar distinto. Simplemente vengo a exponer la problemática referida al cambio de plan de estudio de varias orientaciones que esta modalidad técnica presenta, sobre los cuales junto con muchos de mis colegas de la especialidad química, en este caso, y de otras especialidades, estuvimos trabajando. Hablaré de primera persona porque, bueno, hay muchos colegas y alumnos, sé que hay muchos colegas y alumnos que comparten estas ideas, otros no, y me parece que esto es lo rico de esta discusión, lo rico de estar todos los bloques representados y que esta charla sea lo más plural posible. Yo conté 17 escuelas técnicas y otras tantas escuelas medias de otras modalidades. Esta charla de exposición puede contener un cierto sabor polémico que realmente no quiero rehusar. Entiendo que para contribuir al esclarecimiento de las cosas es saludable asumir una posición de compromiso, aun cuando esa posición pueda no ser siempre compartida. Soy consciente que la presentación de algunos hechos puede dar lugar a opiniones disímiles, generando el diálogo con ayuda del cual se puede avanzar si pensamos en una democracia participativa. Quiero empezar esta charla con una frase de Ortega y Gasset que dice: no hay nación grande si su educación no es buena. Voy a sintetizar un poquito la historia de las escuelas técnicas, de dónde viene. Empezamos allá por el 1899 con el Colegio Industrial de la Nación, hoy conocido como la ET número 1, Otto Krause. Empezamos ahí. Y una parte del ingeniero Otto Krause en su discurso inaugural decía: la enseñanza que se da en esta escuela proporciona conocimientos acabados en forma racional y moderna, y por estar basada en las verdaderas necesidades del país, en sus diversas especialidades, tiene una aplicación inmediata en la vida real. Escuelas técnicas, escuelas fábricas, escuelas industriales, escuelas de artes y oficios, todas refieren a un quehacer manual, a su funcionalidad referida a la industria. Es en el aprender haciendo que estas escuelas, con las que estas escuelas se crean, esa idea de trabajar de la misma manera que se trabaja en la industria, en la fábrica, es por la que se crea. Pasamos un poquito más adelante, en el 59 se crea el CONEC, es un cuerpo colegiado cuyo presupuesto era producido por un impuesto para la educación técnica. Por eso podemos tener presente la importancia de las escuelas técnicas en ese momento político del país, 1959. En la década del 60, con la llegada del desarrollismo y la sustitución de importaciones, se produjo el auge de estas escuelas técnicas. Los alumnos se formaban y en ellas lograban una formación que les posibilitaba su posterior inserción en el sector productivo. 1996, las escuelas pasan a depender de las distintas jurisdicciones
desapareciendo la dependencia nacional, y con ella las escuelas nacionales de educación técnica, con el consiguiente vaciamiento de las mismas en la época de la Ley Federal de Educación. Desaparece el cole y hoy, a poco más de 12 años de haber impuesto una ley contra la voluntad de los que tenían experiencia y sabían lo que era la enseñanza técnica, se reconoce el tremendo error. Hoy mismo se reconoce el tremendo error de haber suprimido esa modalidad. Podemos preguntarnos en este punto si cada sociedad tiene la educación que merece, o más aún, si cada sociedad tiene la educación que necesita. Es incuestionable que si se quiere dar impulso a una industria nacional, la relación entre educación y trabajo debe ser íntima. La promulgación de la Ley de Educación Nacional de 1206 y de la Educación Técnica Profesional de 26058 demuestra esta posibilidad de revertir el proceso que desde la década del 90 se empezó a gestar. La directora del INET, María Rosa Armandó, señala que la educación técnica sería un medio que prepara para los estudios superiores y a su vez como instancia que facilita una temprana inserción laboral para costearse estos estudios. La Ley de Educación Técnica Profesional responde a las necesidades del fortalecimiento de educación técnico-profesional en el marco de un desarrollo con mayores niveles de inclusión y equidad social. Uno de los propósitos de esta ley es regular la vinculación entre el sector productivo y la educación técnico-profesional. Esta ley se refiere también a un proceso de homologación a nivel nacional de títulos que se debió haber concluido en el 2011. En este proceso de homologación, el Consejo Federal de Educación, en su resolución 15 de 2007, establece un marco de referencia en el que todas las jurisdicciones deberán respetar y elaborar sus respectivos planes de estudio para las distintas especialidades. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución 281 establece los criterios generales para la definición curricular de la educación técnica profesional para el nivel secundario. Hasta el momento se aprobaron planes de estudio de 8 especialidades de educación técnica profesional, contando algunos de ellos con varias falencias, incongruencias y contradicciones de orden pedagógico y estructural, produciendo un vaciamiento de contenidos que atentan contra la formación de calidad del técnico de esas 8 especialidades. Somos conscientes que los cambios son necesarios en esta educación técnica, perenida, pero tengamos en cuenta que a través de los años los docentes hemos realizado cambios en el desarrollo de nuestras asignaturas de acuerdo a los avances tecnológicos, dotándola de contenidos actualizados, pasando a formar parte del currículo oculto. Y esta ley podría ser la posibilidad de plantear esos contenidos, si se nos hubiese consultado en su momento, plantear esos contenidos, porque muchos de los contenidos propuestos, y con esto quiero sentar la posición de que no estamos en contra del cambio del plan de estudios, porque creemos que lo necesitamos. Si a esto le sumamos el proceso de elaboración del plan de estudios de las especialidades fue inconsulta, y es el día de hoy que muchos docentes carecen de la información pertinente sobre los mismos, creo necesario tener en cuenta la posibilidad de rever los tiempos de implementación para poder consensuar el plan de estudios con los docentes pertinentes según sea la especialidad en cuestión. Debemos tener en cuenta, y para redondear, según me pasaron el papel, debemos tener en cuenta que el fenómeno pedagógico no produce daños inmediatos. Las equivocaciones en educación difícilmente se hacen visibles
en la propia generación y pasan a la siguiente. La vida activa de un funcionario o de un político en cualquier país es demasiado breve con relación a los efectos de una equivocación en educación que siempre se ve con claridad mucho más adelante. Cuando los errores en educación se hacen palpables, los responsables ya no están en el poder. Llamamos la atención a ustedes, señores diputados, asesores, porque nos parece que todo proyecto nacional integral debe pasar indefectiblemente por la educación para tener efectos concretos capaces de mejorar la sociedad donde ésta se desarrolla. No esperamos transformaciones educativas a través de solamente cambios curriculares. Estas transformaciones sobrevendrán por el trabajo arduo en el aula de docentes comprometidos y una gestión que acompañe los cambios sociales y tecnológicos. Muchas gracias.